De Relaciones Internacionales e investigador. ¿Cómo está, Jesús? Buenos días. Hola, muy buenos días. Contento de estar con ustedes y listos para darle el análisis. Sí, a ver, hablamos de acero y aluminio. Cuéntenos qué importancia tiene el acero y aluminio, primero que nada para México, para contextualizar a nuestra audiencia. Bueno, realmente esto es más simbólico que estratégico y dañino para la economía mexicana. Afortunadamente México tiene una economía portentosa, tiene una economía diversa y francamente a la industria que se afecta es al acero y al aluminio, pero también le afecta relativamente poco. A quien termina por afectar más es al mismo Estados Unidos, en donde pues el sector del acero y del aluminio es muy importante para la construcción y para todas las empresas derivadas o relacionadas con la industria del acero, es decir, en donde el acero no es un bien final, sino un bien intermedio. Y ahí sí es transversal a bastantes, digamos, otros sectores. A quien está en una situación mucho más difícil que la mexicana es Canadá, porque Canadá sí verdaderamente es muy dependiente de lo que venda hacia Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, no sé si lo ponemos en estos términos, Estados Unidos en 2024, si lo ponemos en números, ha importado 26 millones de toneladas de acero. 6 de esos 26, solo 6 son de Canadá. Eso significa que de Canadá proviene hasta el 23% de todo lo que importa. De México nada más son 3.2. Y digo nada más porque esto rompe un mito muy importante. Donald Trump había estado diciendo que tenía que compensar los déficits que tenía Estados Unidos con sus socios del Tratado de Libre Comercio, que lo habíamos tratado muy mal por haberle vendido más de lo que Estados Unidos nos puede vender, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en el caso particular del acero eso es mentira, porque si bien es cierto que sí aplica para con Canadá, no aplica para con México. Es decir, México le compra más de lo que Estados Unidos nos compra a los mexicanos. Entonces ahí se acaba el primer mito. El segundo mito, que además se deriva de lo que una sección de el artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, sí dice que cuando hay un sector que pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, entonces Estados Unidos puede poner también aranceles, sobre todo si quienes ponen en riesgo son adversarios comerciales potentes. Pensado desde aquel entonces pues en la Guerra Fría para Rusia, para otros países. Sin embargo, pues ni México ni Canadá son adversarios, sino todo lo contrario, socios estratégicos, pues porque hasta tenemos firmado un tratado de libre comercio. Entonces, técnicamente, a México, en realidad en este momento, sí afecta a nuestra industria del acero, pero afecta más a Estados Unidos y México Estados Unidos le ha puesto a México una carta para dos cosas. Primero, pues para seguir buscando otros mercados en donde pueda colocar su producto, en donde haya socios más fiables, socios que no te cambien las reglas de interacción y de operación así arbitrariamente como lo está haciendo Estados Unidos con Donald Trump. Y en segundo lugar, también volver a demostrar que aunque la relación entre México y Estados Unidos es asimétrica, México también tiene la capacidad de generarle un daño estratégico a Estados Unidos, no a todo el país, pero sí específicamente a aquellos distritos, a aquellos condados en donde haya mayorías republicanas, quienes apoyan tanto como congresistas como senadores y votantes que más fervientemente apoyan las políticas agresivas de Donald Trump. Es decir, para mostrarles que no son tan fuertes como aparentan en el discurso y en los medios. Ok, ¿quiénes serían esos socios a los que podría entonces voltear a ver o recurrir México? Por ejemplo, Japón. Japón, la Nippon Steel, por ejemplo, es una empresa enorme que tiene tiempo queriendo invertir en el acero mexicano. Entonces ahí México podría aprovechar la oportunidad para convertirse en una potencia productora del acero, que todavía no es. Por encima de nosotros está aquí en la región Canadá y Brasil, por ejemplo, que son los que más le venden acero y aluminio a Estados Unidos.
Pero otro punto muy importante, Ujú. que también México en este momento, y me da gusto escuchar, por ejemplo, en la mañanera que decía el secretario de Economía, antes canciller Marcelo Ebrard, que tienen detectados, y ojalá hagan mucha mención de esto en los medios, tienen detectado que Estados Unidos aplica una práctica de dumping. ¿Qué significa esto? Estados Unidos con Trump acusaba a México de ser el puente para que entraran los productos chinos hacia Estados Unidos desde México. Y Ujú. decía, eso no se lo vamos a permitir a México. Pero resulta que con el acero, Estados Unidos le compra a China y luego nos lo vende más barato. Y esto, pues el dumping, lo que señala es que es una práctica desleal que un país venda más barato un producto más barato que el precio original del país de origen, valga la redundancia, como lo ha Ujú. hecho Estados Unidos con el caso mexicano. Por eso también Ujú. nos vende más, no porque produzca más que nosotros, sino porque le compra más a China para luego vendérnoslo a nosotros. Entonces, si México logra colocar este tema que lo tiene documentado bien en los medios de comunicación, pues esto le va a revertir la narrativa, otra de las tantas mentiras grandilocuentes que suele decir Donald Trump. ¿Y por qué toma estas decisiones el gobierno estadounidense sabiendo pues que le va a afectar a ellos, pues que les va a afectar a ellos también? Es una excelente pregunta. Mira, yo ayer estaba leyendo un Sí, artículo de ajá. Bloomberg que lleva, digamos, un análisis muy profundo de las industrias más exitosas y también de las más fracasadas en Estados Unidos en sectores estratégicos. El autor se llama David Ficklin, que titulaba su artículo como Rey Loco, y luego decía, la pose de acero de Trump o la postura de acero de Trump, haciendo un juego de palabras, debilita la posición de Estados Unidos en términos comerciales. Y la explicación es, no tiene ningún sentido ni estratégico en lo comercial, ni Ujú. para posicionar la industria del acero, ni para proteger la industria del aluminio, ni para hacerle frente a China con números reales, esta postura que está haciendo. Ujú. Trump busca, decía él, David Ficklin en Bloomberg, el control de los demás por el control mismo, aunque eso le cueste muy caro a Estados Unidos, considerando que Donald Trump nada más va a durar 4 años, pero que los efectos negativos de las medidas que está tomando van a trascender. Un ejemplo que ya tenemos además un antecedente, cuando impuso aranceles en 2018, Ujú. se lanzó una guerra comercial desbocada contra China, pero también los aranceles al acero y al aluminio nos los puso parejitos. Ujú. Nada Sí. más que en ese momento México apeló al artículo 802 del Telecan, todavía no se terminaba de renegociar. Este permitía negociar a México y a Canadá la compensación por el daño de los aranceles. Ujú. Entonces, pagó Trump, porque en su defecto, si no pagaba, México y Canadá podían retaliar o podían tomar aranceles en represalia, que sería, digamos, el término correcto, en lugar de retaliar. Bueno, represalia. Y Ujú. en ese sentido, Ujú. a los pocos meses, como empezó a ver que se le estaba atacando no producto por producto, sino a productos estratégicos que procedían de los lugares en donde más gente vota por él, se reculó, aunque reculó un poco tarde. ¿Por qué? Porque se perdieron 350,000 empleos derivado de su guerra con China y derivada también de la práctica de poner aranceles así en general a todo mundo, pero porque la retaliación de casi todos los países, pero siguiendo el ejemplo mexicano, de golpear a los sectores a los sectores republicanos, hizo que Donald Trump a los 2 años perdiera la mayoría en una de las cámaras, en este caso en la Cámara de Representantes, que después le hicieron un juicio político por otras razones, pero le quitaron control político porque también había llegado con mayorías. Entonces, pareciera que no entiende el señor, Ujú. pareciera que Sí, no entiende, y aquí nomás quisiera cerrar esta intervención con el tema del rey va desnudo. sí. Nadie de su círculo cercano le dice, señor, se equivoca. Al contrario, son como tan fanáticos como él y tan ideologizados como él, Que le que siguen la o no se dan corriente, cuenta que pues. Ujú. le siguen la corriente exactamente. Ujú. Bueno, está muy interesante como siempre esto que nos compartes. Agradecemos de verdad que nos hayas permitido escucharte y con todo este análisis, Jesús, te enviamos un saludo. Al contrario, muchas gracias y fuerte abrazo. Gracias a Jesús López Almejo, profesor de Relaciones